Cuba Información. Una noticia que está relacionada con el compañero Fidel Castro por sus recientes alusiones que hizo en una entrevista a un periodista norteamericano, y bueno, de que ha tenido mucha repercusión en los medios occidentales, hablando de que el modelo cubano ya no servía ni siquiera para la propia Cuba, y estas palabras pues se han un poco sacado de contexto, por lo menos han creado un revuelo mediático bastante grande. Y bueno, nosotros también tenemos opiniones sobre este tema y quisiéramos ponerlas aquí en la mesa para acercarnos un poco a este tema, desde un poco nuestra visión. Así que vamos a ver qué opinión tienen nuestros tertuliantes. ¿Quién va a comenzar? Bueno, pues primero recordar el asunto, ¿no? Jeffrey Goldberg, un periodista de origen israelí, israelí norteamericano, además hay que decir que un periodista con una clara tendencia prosionista, es invitado por Fidel a La Habana para dialogar sobre el peligro de una guerra nuclear en Oriente Medio a partir de las sanciones impuestas a Irán y para conocer los entresijos de la política israelí. Dentro de la conversación y de una entrevista más o menos improvisada sobre muchos temas, Jeffrey Goldberg le pregunta a Fidel si el modelo cubano aún es posible exportarlo a otros países. Y Fidel le responde que finalmente el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros, ¿no? A partir de ahí, Jeffrey Goldberg, en el segundo de los artículos que escribe en The Atlantic, la revista norteamericana, lo titula así: Fidel Castro, el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. Y a partir de ahí, este titular se repite en centenares de titulares en todo el mundo, interpretado como que Fidel Castro reconocía el fracaso del modelo socialista cubano. Él aparece después, apenas 48 horas, ni siquiera después, aclarando que sus palabras habían sido mal interpretadas, de una manera además muy generosa hacia el periodista, porque yo creo que no es que le malinterpretó, sino que le manipuló. Pero bueno, dijo Fidel que le había malinterpretado, que indudablemente él estaba hablando de otra cosa. Y fundamentalmente lo que estaba haciendo es una crítica radical a la posibilidad, a la existencia de modelos. Es decir, Cuba nunca se ha planteado ser el modelo de nadie. No se puede cortar y pegar un modelo económico, un modelo social de un país a otro, y tampoco en América Latina. Y yo creo que una consecuencia de esto, una realidad de todo esto es la propia realidad latinoamericana, plural, en la cual existen diversos procesos de cambio, de transformación social en la región, donde no existen modelos a imitar, sino que cada país y cada proceso revolucionario con orientación socialista, como puede ser Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros, están tratando de construir su propio modelo. Y Cuba en ningún momento se ha planteado ser el modelo que otros países quieren copiar. Además, el propio modelo cubano, entre comillas, está en proceso de transformación, está en proceso evidente de cambios hacia otra cosa, hacia la construcción de su propia alternativa. Bueno, esto es demasiado complicado para la fabricación de titulares de los medios, que lo que han radiografiado de todo esto es sencillamente que la Revolución Cubana ha dictado ya su acta de defunción, que el socialismo no sirve y que prueba de ello es que ahora están supuestamente privatizando algunos sectores, ¿no? En un acto absolutamente claro de manipulación. E incluso a la aclaración de Fidel no la llaman aclaración, sino que le llaman rectificación. Es decir, Fidel Castro está rectificando lo que dijo. No, Fidel Castro está aclarando lo que dijo, porque si a alguien hay que preguntarle lo que quiso decir, es a quien lo dijo, no al periodista que interpretó lo que dijo. Pues no, los medios de comunicación dicen que Fidel Castro rectifica lo que quiso decir, porque parece ser que le leyeron el pensamiento, y se desdice de lo que quiso decir. En una prueba evidente de que los medios y la gran maquinaria de esta dictadura informativa internacional tiene un objetivo preciso, que es sacar de contexto las palabras de cualquier líder
de la izquierda mundial, y bueno, pues al final hacer una especie de pastiche y de una especie de parodia de todo lo que quieren decir, ¿no? Sí, José, bueno, muchas veces cuando, bueno, las personas que estamos un poco en contacto con la información que dan los medios, por ejemplo, las personas que acostumbramos a leer la prensa en estos países, pues nos encontramos con titulares que siempre tienden a ser tendenciosos y tienden a ser sorprendentes. Muchas veces, con toda intención, procuran enganchar al lector, y muchas veces el titular no tiene nada que ver con la noticia en sí misma. Claro. O sea que prácticamente nos acostumbramos a esto. Lo que sucede es que cuando esto sucede en política y cuando se vierten informaciones tan importantes como esta, poniendo en boca de Fidel algo tan trascendental como esto, bueno, pues entonces es cuando uno se escandaliza más. Estamos, de hecho, preparados para esto, porque ya llevamos años viendo cómo presentan a Fidel Castro en los medios. Por lo general, yo siempre me he fijado, incluso lo acabo de ver hace 2 días, que ponen a Fidel, la imagen, ponen al periodista diciendo Fidel dijo tal, pero no se escucha la voz de Fidel diciendo nada. Y después ponen 3 segundos diciendo algo donde no termina la frase de lo que está diciendo, para que nadie pueda entender lo que está diciendo. O sea, es una práctica que los medios hacen continuamente. O sea, no dejan, o sea, existe tanto miedo a la presencia de Fidel, a su palabra, que ni siquiera le permiten decir una frase en televisión. O sea, simplemente ponen su imagen y sale el periodista diciendo que Fidel dijo, pero ni siquiera se atreven a ponerlo a él diciendo textualmente lo que ha dicho. Bueno, y de hecho recuerdo cuando vimos la noticia en el país, pues nos sorprendimos y dijimos, bueno, aquí detrás de todo esto habrá algo. Y bueno, recuerdo que ya cuando tuvimos la posibilidad de leer completa la entrevista, que es otra de las cosas que prácticamente no te dan la posibilidad en muchos de los medios de aquí de leer verdaderamente toda la entrevista, pues bueno, nos damos cuenta que esta frase pues la dijo en un tono bastante jocoso, en un contexto bastante desenfadado, e incluso termina diluyéndose en el contexto de todo lo que habló allí. Lázaro, ¿tú querías también decir algo? Sí, en primer lugar darle mi cálido saludo a todas las amigas, a todos los amigos que están con Cuba, con el pueblo, y también con los pueblos que luchan por su verdadera y definitiva independencia, como la República, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y los que integran el ALBA. Efectivamente, estamos ante un ejercicio más de cinismo, de hipocresía de los grandes medios en manos de las grandes fortunas, estos emporios mediáticos que son en realidad emporios de manipulación, de tergiversación, de engaño masivo a la opinión pública, y lo que demuestra es la impotencia, la gran impotencia y la ansiedad que tienen por ver lo que no podrán ver jamás, que es la destrucción de la Revolución Cubana. Entonces se tiene que inventar, o sea, sacar de contexto una expresión sin tener en cuenta precisamente la profundidad de otros temas que está abordando el compañero Fidel. Y a mí me llama la atención que el líder de la Revolución Cubana lleva más de 2 meses alertando, denunciando, condenando incluso una situación peligrosísima que se está dando en Medio Oriente, con estas sanciones y este intento de estrangular a la República Islámica de Irán por las potencias Estados Unidos, Israel, estas potencias occidentales, también con el apoyo servil de los países occidentales, y sin embargo de eso nada ha aparecido en la prensa. Fidel lleva, y con argumento, con profundidad de análisis, que da la medida de la extraordinaria estatura de líder político que es, universal, pero sin embargo la prensa ha silenciado todas estas reflexiones, todos estos análisis, y ha esperado el momento que ha creído oportuno para, como sacado como por arte de magia de una chistera, una intervención de Fidel, cuando Fidel viene hace rato interviniendo y con una actividad muy intensa y extraordinariamente importante, y ninguna de las denuncias, ninguna de las alertas ha aparecido en la prensa. Y ahora en este caso pues viene con esto de que el modelo cubano no sirve ni para nosotros mismos, algo verdaderamente increíble, sobre todo tratándose supuestamente de periodistas profesionales que no llegan a alcanzar ni comprender realmente lo que ha querido el líder de la Revolución Cubana expresar, y lo que demuestra es que después de más de 50 años, donde el imperialismo norteamericano ha hecho todo ha hecho lo indecible
por destruir la Revolución Cubana, ha empleado los más a la CIA, en la guerra económica, el bloqueo económico, financiero y comercial, terrorismo de Estado, y no ha podido con el pueblo cubano y su revolución, pues bueno, tienen que ahora crear en la opinión pública que el modelo cubano pues está llamado a desaparecer, porque incluso lo ha expresado el líder histórico de la revolución, que se ha enfrentado durante tantos años a las pretensiones imperialistas, y si lo dice el líder de la revolución, pues ya eso está prácticamente finiticado. O sea, ya... Sí, ya finalizado. Sí, finalizado. Y hay que decir que son unos perversos ignorantes. Pero unos perversos ignorantes porque realmente no conocen la realidad cubana, y la ilusión y el deseo está muy lejos de la realidad.